En el velorio de mi esposo, mi nuera me pidió que me fuera. Lárgate, vieja. Este momento es solo para los herederos que él amaba. Me fui sin poder decir adiós. Ella se llevó una sorpresa al leer el testamento. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Petra y tengo 70 años. Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida se volvería aún peor por culpa de mi propia nuera. El féretro de Víctor estaba rodeado de flores blancas y el aroma a azucenas llenaba la sala del velatorio. 45 años de matrimonio se resumían en ese momento, mi esposo inmóvil, vestido con su traje azul marino, el mismo que usó en nuestra boda de plata. Mis manos temblaban mientras me acercaba para tocarlo por última vez. ¿Qué haces aquí? La voz de Chiara me congeló. Mi nuera estaba parada junto al ataúd, vestida completamente de negro, con sus uñas perfectamente arregladas descansando sobre el brazo de mi hijo Roberto. Sus ojos me miraban con ese desprecio que había perfeccionado durante los últimos 15 años. Vengo a despedirme de mi esposo, le respondí, mi voz apenas un susurro. Tu esposo, se rió amargamente. Petra, ya no tienes nada que hacer aquí. Esta despedida es solo para los herederos, para la gente que él realmente amaba. Sentí como si me hubieran abofeteado. Alrededor nuestro, familiares y amigos comenzaron a voltear. Los murmullos llenaron el aire. Roberto, mi propio hijo, bajó la mirada y no dijo una palabra. Ni una sola palabra en mi defensa. Chiara, por favor, intenté mantener la compostura. Solo quiero estar un momento con él. No, su voz se alzó más. Ya fue suficiente drama. Víctor ya no está y tú ya no eres parte de esta familia. Vete a casa y déjanos hacer el duelo en paz. Las palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Drama? ¿Yo estaba causando drama por querer despedirme del hombre con quien compartí casi medio siglo? Mi hermana Elena se acercó desde el fondo de la sala. Petra, ven conmigo, me susurró, tomándome del brazo. No, Elena. No voy a irme. Víctor es mi esposo. Chiara me corrigió con veneno en la voz. Era tu esposo. Ahora solo es nuestro padre y abuelo. Y nosotros decidimos quién puede estar aquí. Miré a Roberto esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero él seguía con los ojos clavados en el piso. Mi hijo, el niño que había criado, alimentado, cuidado cuando estaba enfermo, había elegido el lado de su esposa. Mira, vieja, Chiara se acercó más, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharla. Ya no tienes lugar aquí. Víctor se fue y con él se acabó tu protección. Así que toma tus cosas y vete. Nosotros nos haremos cargo de todo lo importante. El dolor en mi pecho era insoportable. No solo había perdido a mi esposo, sino que estaba siendo expulsada de su velorio como si fuera una extraña. Las miradas de lástima de los asistentes me quemaban la piel. Está bien, logré decir, mi dignidad colgando de un hilo. Me voy. Caminé hacia el féretro ignorando la mirada furiosa de Chiara. Puse mi mano sobre la de Víctor, fría como el mármol. Te amo, le susurré. Siempre te amé. Chiara me quitó la mano bruscamente. Ya basta de teatro. Salí del velatorio con la cabeza en alto, pero por dentro me estaba desmoronando. Elena me siguió hasta el estacionamiento. Petra, esto no puede ser legal. No pueden prohibirte estar en el velorio de tu propio esposo. No podía hablar. Solo lloraba en silencio mientras Elena me llevaba a casa. La casa que había compartido con Víctor, donde habíamos criado a Roberto, donde habíamos envejecido juntos. Esa noche, sola en mi cama, me pregunté si Víctor habría sabido lo que iba a pasar. Si habría imaginado que su propia nuera me echaría de su despedida como si yo fuera una intrusa. No tenía idea de que Víctor había previsto exactamente esto. Los siguientes días pasaron como una neblina. Me quedé en casa mientras Chiara organizaba el funeral sin consultarme nada. Ni siquiera me avisó la hora del entierro. Me enteré porque Elena habló con la prima de Víctor. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando las cosas que él y yo habíamos comprado juntos. La mesa de roble que elegimos para nuestro primer aniversario. La lámpara que él insistió en comprar porque decía que la luz me hacía ver más hermosa. Cada objeto guardaba una historia.
Víctor y yo nos conocimos cuando yo tenía 25 años. Él trabajaba en una ferretería y yo era secretaria en una oficina de contadores. Era tímido pero persistente. Me cortejó durante 6 meses antes de que aceptara salir con él. Nos casamos un año después. No teníamos dinero, pero teníamos sueños. Víctor quería poner su propia empresa de plomería y yo lo apoyé completamente. Trabajé doble turno durante 3 años para que él pudiera comprar sus primeras herramientas y la camioneta usada. Cuando llegó Roberto, yo seguí trabajando mientras Víctor construía su negocio desde cero. Roberto nació cuando llevábamos 5 años casados. Víctor estaba tan feliz que lloró cuando lo vio por primera vez. Es perfecto, Petra. Nuestro hijito es perfecto. Criamos a Roberto con amor pero también con disciplina. Le enseñamos el valor del trabajo duro. Víctor lo llevaba a los trabajos de plomería los fines de semana para que aprendiera el oficio, pero Roberto siempre dijo que él iba a estudiar, que no quería ensuciarse las manos. Y lo logró. Roberto se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una empresa grande. Víctor estaba tan orgulloso que enmarcó el diploma y lo colgó en la sala. Entonces Roberto conoció a Chiara. Desde el principio supe que esa mujer era problemática. La primera vez que la trajo a cenar, criticó todo, la comida, la decoración, hasta la forma en que yo servía el agua. Roberto se disculpaba por ella, decía que estaba nerviosa. Es solo que viene de una familia muy refinada, me explicó después. No está acostumbrada a cosas tan sencillas. ¿Sencillas? Nuestra casa era hermosa. La habíamos construido con nuestras propias manos y nuestro propio dinero. Cada mueble había sido elegido con cariño. Cuando se casaron, Chiara comenzó su campaña para separar a Roberto de nosotros. Primero fueron comentarios pequeños, ¿no crees que tus papás son muy entrometidos? Luego se volvió más directa, Roberto, ya tienes tu propia familia. No puedes seguir corriendo cada vez que tu mamá te llame. Víctor lo notó antes que yo. Esa muchacha está envenenando a nuestro hijo contra nosotros, me decía. Pero yo pensaba que era temporal, que cuando tuvieran hijos las cosas mejorarían. No mejoraron. Cuando nació mi nieta Sofía, Chiara prácticamente me prohibió cuidarla. No necesitamos ayuda, Petra. Tengo todo bajo control. Solo podía ver a la niña cuando Roberto insistía, y esas visitas se volvieron cada vez más raras. Los últimos 5 años fueron especialmente duros. Chiara convenció a Roberto de que nosotros éramos una carga. Tus papás ya están viejos, Roberto. ¿No sería mejor que estuvieran en un lugar donde los cuiden profesionales? Víctor se enfermó el año pasado. Diabetes y problemas del corazón. Yo lo cuidé día y noche, pero Chiara siempre tenía algo que decir, Petra, ya no tienes edad para estar cargando con un enfermo. Deberían considerar un asilo. Un asilo. Como si Víctor fuera un estorbo y no el hombre que había trabajado 40 años para darnos una buena vida. Los últimos meses, Víctor estuvo muy callado. Salía solo por las tardes, decía que iba a caminar, pero yo sabía que algo lo preocupaba. Varias veces lo encontré escribiendo cartas en su escritorio. Cuando le preguntaba qué escribía, me sonreía y decía, solo arreglando unos asuntos, mi amor. No te preocupes. Ahora, sentada en nuestra sala vacía, me doy cuenta de que tal vez Víctor estaba preparándose para algo. Tal vez sabía que Chiara iba a intentar deshacerse de mí en cuanto él no estuviera. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. ¿Señora Petra Morales de González? Sí, soy yo. Habla el licenciado Hernández. Soy el abogado de su esposo Víctor. Necesito que venga a mi oficina mañana a las 10 de la mañana para la lectura del testamento. Me quedé helada. ¿El testamento? Así es, señora. Es obligatorio que esté presente. ¿Puede venir? Sí, ahí estaré. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Víctor había hecho un testamento y no me había dicho nada. En 45 años de matrimonio, nunca habíamos hablado de esas cosas. Siempre pensamos que teníamos tiempo. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba qué habría escrito Víctor. Probablemente le dejó todo a Roberto, como era natural.
Yo solo esperaba que no me echaran de la casa inmediatamente. A la mañana siguiente me arreglé con mi mejor vestido negro y llegué puntual a la oficina del licenciado Hernández. Era un hombre mayor, de cabello blanco, con una mirada bondadosa detrás de sus anteojos. Señora González, mis condolencias. Su esposo era un hombre muy honorable. Gracias, licenciado. ¿Lo conocía bien? Nos reunimos varias veces en los últimos meses. Él quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta se abrió. Roberto entró seguido de Chiara, quien llevaba puesto un traje color crema y una sonrisa que no me gustó nada. Mamá, Roberto me saludó secamente. No sabía que estarías aquí. El licenciado me pidió que viniera. Chiara se sentó frente al escritorio como si fuera la dueña del lugar. Bueno, supongo que hay algunas formalidades que cumplir. ¿Verdad, licenciado? El abogado se acomodó los anteojos. En efecto. Procedamos con la lectura. Abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. El testamento del señor Víctor González Ramírez, elaborado el 15 de agosto del año pasado. Chiara se enderezó en su silla. Yo solo quería que terminara rápido. Yo, Víctor González Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. El licenciado leyó las primeras formalidades legales. Luego llegó a la parte importante. A mi hijo Roberto González Morales, le heredo la propiedad ubicada en el ejido San Jerónimo, con una extensión de 2 hectáreas, incluyendo la casa de campo y todos los bienes muebles que ahí se encuentran. Chiara frunció el ceño. ¿La casa de campo? ¿Qué hay de la casa principal? El licenciado continuó leyendo. A mi amada esposa Petra Morales de González, le heredo la casa familiar ubicada en calle Morelos número 247, con todos sus bienes muebles, más la cuenta de ahorros número 4567 del Banco Nacional. Se hizo un silencio total. Chiara parpadeó varias veces como si no hubiera entendido bien. Disculpe, licenciado, Chiara se inclinó hacia adelante. ¿Podría repetir esa parte? La casa principal queda para la señora Petra. Eso no puede ser, Chiara se puso de pie bruscamente. Tiene que haber un error. La casa debe ser para Roberto. Él es el heredero varón. No hay error, señora. El testamento es muy claro. Roberto finalmente habló. ¿Papá dejó la casa para mi mamá? Así es. Y también hay una carta personal que dejó para cada uno. El licenciado me entregó un sobre con mi nombre escrito en la letra de Víctor. A Roberto le dio otro, y también había uno para Chiara. Chiara no tocó su carta. Estaba furiosa. Esto no puede ser legal. Un hombre no puede dejar su patrimonio principal a su esposa cuando tiene hijos varones. Señora, en México las esposas tienen derecho a heredar. Y el señor González tenía todo el derecho de disponer de sus bienes como considerara conveniente. Pero la casa vale mucho dinero, Chiara insistía. Roberto necesita esa casa para su familia. La propiedad del ejido también tiene valor considerable, respondió el abogado. Además de que incluye un terreno más grande. Yo seguía en shock. Víctor me había dejado nuestra casa. La casa que construimos juntos, donde criamos a Roberto, donde fuimos felices. No me la iban a quitar. Roberto abrió su carta y la leyó en silencio. Su expresión cambió gradualmente de confusión a algo que parecía comprensión. ¿Qué dice?, le preguntó Chiara, arrancándole la carta de las manos. Mientras ella leía, sus ojos se abrían cada vez más. Su cara se puso roja de coraje. ¿Esto qué significa?, me gritó, agitando la carta. ¿Tú le dijiste estas mentiras? No sé de qué habla. El licenciado intervino. Señora, le pido que mantenga la compostura. Estamos en mi oficina. Chiara se dirigió a Roberto. Tu padre estaba senil. Tenemos que impugnar este testamento. Pero Roberto no respondió. Seguía viendo su carta con una expresión extraña. Yo abrí mi sobre con manos temblorosas. La letra de Víctor llenaba toda la página. Las primeras líneas me hicieron llorar. Mi querida Petra, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo.
Pero las siguientes líneas me dejaron helada. Víctor había visto todo. Había entendido todo. Y había tomado medidas para protegerme. La carta de Víctor temblaba en mis manos mientras trataba de procesar lo que estaba leyendo. Mi querida Petra, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Sé que Kiara va a intentar sacarte de nuestra casa en cuanto yo muera. Sé que va a decir que no tienes derecho a nada, que Roberto es el único heredero. Por eso tomé estas decisiones. He visto cómo te trata. He escuchado los comentarios que hace cuando piensa que no estoy cerca. Sé que ha estado presionando a Roberto para que nos interne en un asilo. Pensaba que yo no me daba cuenta, pero llevo meses documentando todo. La casa es tuya, mi amor. Siempre fue nuestra y ahora es tuya. Nadie puede quitártela. En la cuenta de ahorros hay suficiente dinero para que vivas cómodamente el resto de tu vida. No dependas de nadie más. Roberto tendrá que elegir, o respeta a su madre o se queda con una mujer que no respeta a la familia que lo crió. Alcé la vista de la carta y vi a Kiara gritándole a Roberto. No vas a permitir esto. Es nuestra casa. Trabajamos años para poder mudarnos ahí. Kiara, cálmate. No me voy a calmar. Tu madre nos manipuló. Le llenó la cabeza de mentiras a tu padre enfermo. Me puse de pie, la carta aún en mis manos. Yo nunca le dije nada a Víctor sobre ti. Mentirosa. Kiara se acercó a mí con los ojos llenos de rabia. Siempre has sido una víbora. Desde el día que conocí a Roberto has tratado de separarnos. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Siempre inventando que necesitabas ayuda, que estabas enferma, que Víctor necesitaba cuidados. Todo para que Roberto no pudiera vivir su vida. Roberto finalmente intervino. Kiara, mi papá no estaba senil. Sabía exactamente lo que hacía. Tu papá estaba manipulado por esta vieja. Kiara me señaló con desprecio. Ella se aprovechó de que estaba enfermo. El licenciado se aclaró la garganta. Señora, debo informarle que el señor González vino a mi oficina por su propia cuenta. Estaba completamente lúcido y me explicó detalladamente sus razones para hacer este testamento. ¿Qué razones? Kiara se volvió hacia él. Eso queda entre mi cliente y yo. Pero puedo asegurarle que sus decisiones estaban bien fundamentadas. Kiara me miró con tanto odio que sentí miedo. Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar ese testamento. ¿Con qué bases?, le preguntó el abogado. ¿Con qué esta mujer manipuló a un enfermo? Roberto leyó su carta otra vez y suspiró profundamente. Luego miró a su esposa con una expresión que nunca le había visto. Kiara, mi papá no estaba enfermo de la mente. Y en esta carta explica exactamente por qué tomó estas decisiones. ¿Qué dice? Dice que durante meses estuvo observando cómo tratabas a mi mamá. Dice que te escuchó hablando por teléfono con tu hermana sobre mandarnos al asilo. Dice que sabía que en cuanto él muriera, tú ibas a echar a mi mamá de la casa. Kiara se puso pálida. Eso no es cierto. ¿No es cierto que querías mandar a mis papás al asilo? Roberto, ellos ya están viejos. Necesitan cuidados profesionales. Mi mamá cuidó a mi papá hasta el último día. ¿Qué cuidados profesionales necesitaba el que ella no pudiera darle? No es solo eso. Es que ya no pueden vivir solos. La casa es muy grande para una vieja. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue mortal. Roberto cerró los ojos. Ahí está. Eso es exactamente lo que mi papá sabía que ibas a decir. Roberto, yo no quise decir. Sí quisiste. Y mi papá lo sabía. Kiara cambió de táctica. Se puso a llorar. Roberto, amor, piensa en Sofía. Piensa en nuestro futuro. Esa casa vale mucho dinero. Con eso podríamos darle una mejor educación a nuestra hija. Sofía va a tener su educación. Y la casa del ejido tiene 2 hectáreas. Podemos construir ahí. Pero es en el campo. No hay nada ahí. Sofía necesita estar en la ciudad. Roberto se volvió hacia mí. Mamá, ¿puedo hablar contigo afuera?
Salimos de la oficina dejando a Kiara con el licenciado. En el pasillo, Roberto me abrazó por primera vez en años. Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte defendido en el velorio. Roberto. No, déjame hablar. Mi papá tenía razón. Kiara ha estado envenenándome contra ustedes durante años. Siempre tenía una queja, siempre decía que ustedes nos estorbaban. Hijo, ella es tu esposa. Ustedes tienen que resolver sus problemas. Sí, pero tú eres mi madre. Y nunca debí permitir que te tratara así. Adentro escuchamos a Kiara gritándole al abogado, exigiendo copias de todo, amenazando con demandas. Roberto suspiró. Va a ser muy difícil vivir con ella después de esto. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, mamá. Pero una cosa sí sé, no voy a permitir que te saque de tu casa. Regresamos a la oficina. Kiara estaba revisando papeles frenéticamente. Roberto, tenemos que conseguir otro abogado. Este señor claramente está del lado de tu madre. Kiara, el testamento es legal. No hay nada que impugnar. Tiene que haber algo. No pueden dejarnos sin nada. No los dejaron sin nada. Tienen la propiedad del ejido. Eso no sirve. Necesitamos la casa de la ciudad. Roberto la miró fijamente. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos específicamente esa casa? Kiara no respondió, pero yo sabía la respuesta. Porque era la casa más bonita, la más valiosa. Porque siempre había creído que le pertenecía por derecho. Nos vamos, dijo Roberto finalmente. Mamá, te llamo en la noche. Kiara salió hecha una furia sin despedirse. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió hacia mí. Esto no se acaba aquí, vieja. Vas a ver de lo que soy capaz. La amenaza quedó flotando en el aire. Víctor me había protegido con su testamento, pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche regresé a casa con un sentimiento extraño. Por primera vez en años, la casa era verdaderamente mía. Víctor me la había asegurado, pero sus palabras en la carta me inquietaban. ¿Qué tanto había visto? ¿Qué tanto había documentado? Fui directo al escritorio de Víctor. Nunca había revisado sus papeles porque siempre respetamos la privacidad del otro. Pero ahora necesitaba entender qué había pasado en esos últimos meses. En el cajón de abajo encontré una carpeta que decía, para Petra, en su letra. Adentro había más cartas, fechadas en diferentes días, como si hubiera estado escribiendo un diario destinado a mí. La primera estaba fechada 3 meses antes de su muerte. Petra, hoy escuché a Kiara hablando por teléfono con su hermana. Dijo textualmente, en cuanto se muera el viejo, voy a convencer a Roberto de que meta a su mamá en un asilo. Esa casa debería ser nuestra, no de una vieja que ya no sirve para nada. Quedé helado. Nuestra Petra, que los cuidó cuando estuvieron enfermos, que preparó miles de comidas para ellos, que cuidó a Sofía cada vez que se lo pidieron. Para Kiara no eres más que un estorbo que hay que quitar del camino. Mis manos temblaron. Continué leyendo. Fecha, hace 2 meses. Hoy Roberto vino a visitarnos. Kiara no vino, dijo que estaba ocupada. Mientras tú preparabas la comida, Roberto me preguntó si habíamos pensado en opciones de cuidado para adultos mayores. Esas fueron sus palabras exactas. Le pregunté por qué. Me dijo que Kiara estaba preocupada por nosotros, que la casa era muy grande, que podríamos lastimarnos. Que había lugares muy bonitos donde estaríamos mejor cuidados. Le dije que su madre me cuidaba perfectamente y que yo podía cuidarla a ella. Se puso incómodo y cambió el tema. Pero sé que Kiara lo está presionando. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Fecha, hace 1 mes. Fui al banco a preguntar sobre el testamento. El empleado me explicó mis opciones. Le conté sobre la situación con Kiara y me sugirió proteger tus derechos como esposa. Me dijo que había visto muchos casos donde las nueras echaban a las suegras de sus propias casas después de que el esposo moría. Decidí actuar. Esta casa la construimos nosotros. Cada peso que se invirtió aquí vino de nuestro trabajo. Kiara no va a echarte como si fueras una sirvienta. Las siguientes cartas eran aún más reveladoras.
Víctor había empezado a prestar atención a las conversaciones de Kiara, a sus actitudes. Había documentado todo meticulosamente. Fecha, hace 3 semanas. Hoy vino Kiara con Sofía. Tú estabas en el mercado. Kiara se paseó por la casa como si ya fuera suya. Le dijo a Sofía, mira, mi amor, cuando seamos dueños de esta casa vamos a cambiar todo. Vamos a hacer una sala de TV aquí, y el cuarto de la abuela lo convertimos en tu cuarto de juegos. Sofía preguntó, ¿y dónde va a vivir la abuela Petra? Kiara le respondió, la abuela se va a ir a vivir a un lugar donde van los abuelitos cuando ya están muy viejitos. No pude soportarlo más. Salí y les dije que era hora de que se fueran. Kiara me miró con tanto desprecio que me dio escalofríos. Había una carta más, de apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Petra. Sé que no me queda mucho tiempo. Los doctores me dijeron que mi corazón está muy débil. No te he dicho porque no quiero preocuparte, pero necesito asegurarme de que estés protegida. Ayer escuché a Kiara hablando con Roberto en el jardín. Le dijo que cuando yo muriera, había que actuar rápido. Que tenían que convencerte de firmar papeles antes de que te dieras cuenta de tus derechos. Que una vieja como tú no sabría defenderse. Roberto no dijo que no. Simplemente se quedó callado. Me rompió el corazón darme cuenta de que nuestro hijo se ha vuelto tan débil que no puede defender a su propia madre. Pero no voy a permitir que te quiten lo que es tuyo. El licenciado Hernández tiene todo preparado. La casa es tuya. La cuenta de ahorros es tuya. Hay suficiente dinero para que vivas con dignidad el resto de tu vida. Pero más importante que eso, en esta carpeta están todas las grabaciones. ¿Grabaciones? Busqué más en el cajón y encontré un aparato pequeño que no había visto antes. Una grabadora digital. Con manos temblorosas, presioné el botón de reproducir. La voz de Kiara llenó la habitación, clara como el agua. Roberto, tienes que entender que tus papás ya son una carga. Tu mamá apenas puede cuidar a tu papá, y cuando él se muera, ¿qué vamos a hacer con ella? No podemos mantener a una vieja que no sirve para nada. Kiara, es mi madre. Exacto, es tu madre. No mía. Yo no tengo por qué cargar con ella. Y Sofía necesita espacio para crecer. Esa casa tiene 3 recámaras. Una para nosotros, una para Sofía, y la tercera puede ser oficina o cuarto de juegos. No hay lugar para una anciana. Había más grabaciones. Semanas de conversaciones donde Kiara planeaba deshacerse de mí. Donde hablaba de la casa como si ya fuera suya. Donde convenció a Roberto de que yo era un problema que resolver. En una de las últimas grabaciones, escuché algo que me heló la sangre. Roberto, cuando tu papá se muera, tenemos que actuar el mismo día del funeral. Emocionalmente va a estar destrozada. Le decimos que no puede quedarse sola en esa casa tan grande, que es peligroso. La llevamos a ver algunos asilos. Mientras tanto, nosotros nos mudamos. Cuando se quiera dar cuenta, ya estaremos instalados y será más difícil que nos saque. ¿Y si se niega? Una vieja de 70 años contra nosotros dos. Por favor, Roberto. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarnos? No tiene dinero para abogados. Y aunque lo tuviera, para cuando se resuelva algo legal, ya habremos vendido la casa. Mi esposo había escuchado todo eso. Había sabido exactamente lo que Kiara planeaba hacer conmigo. Y había tomado medidas para impedirlo. Al final de la carpeta había una nota más. Petra, si algo me pasa inesperadamente, dale estas grabaciones al licenciado Hernández. Él sabrá qué hacer. No permitas que te intimiden. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Te amo, mi vida. Siempre te amé. Me quedé sentada en el escritorio de Víctor, rodeada de evidencias de una traición que había durado años. Mi propio hijo había participado en el plan para deshacerse de mí. Pero Víctor me había protegido. Desde la tumba, mi esposo seguía cuidándome. Al día siguiente, Kiara iba a descubrir que había subestimado tanto a Víctor como a mí. La mañana siguiente me despertó el timbre de la puerta. Eran las 8 de la mañana. Miré por la ventana y vi la camioneta de Roberto estacionada afuera, llena de cajas.
Abrí la puerta y ahí estaba Chiara con una sonrisa falsa, cargando una maleta. Buenos días, Petra. Venimos a ayudarte a empacar tus cosas. ¿Empacar mis cosas? Roberto apareció detrás de ella cargando más cajas. Mamá, encontramos un lugar muy bonito para ti. Es un residencial para adultos mayores. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa. Chiara se rió. Petra, seamos realistas. No puedes vivir sola en una casa tan grande. Es peligroso. El testamento dice que la casa es mía. Los testamentos se pueden cambiar, Chiara entró sin permiso. Especialmente cuando se demuestra que la persona no está capacitada para vivir sola. La seguí adentro. Roberto evitaba mirarme a los ojos. Roberto, ¿tú estás de acuerdo con esto? Mamá, es por tu bien. Chiara encontró un lugar muy bonito. Puedes llevarte tus cosas personales. ¿Mis cosas personales? Todo lo que hay en esta casa son mis cosas personales. Chiara ya estaba en la sala, evaluando los muebles como si fuera una tasadora. Obviamente no te puedes llevar los muebles grandes. Pero la ropa, las fotos, algunas cositas sentimentales. Chiara, sal de mi casa. Petra, no seas difícil. Ya hablamos con el lugar. Pueden recibirte hoy mismo. Roberto ya pagó el primer mes. Fui al escritorio de Víctor y saqué la carpeta con las grabaciones. Las puse sobre la mesa de la sala. Antes de que sigan con sus planes, creo que deberían escuchar esto. Roberto frunció el ceño. ¿Qué es eso? Encendí la grabadora. La voz de Chiara llenó la sala. Roberto, cuando tu papá se muera, tenemos que actuar el mismo día del funeral. Emocionalmente va a estar destrozada. La sonrisa de Chiara se desvaneció. Roberto se puso pálido. Dejé que siguiera reproduciéndose. Las palabras de Chiara sobre deshacerse de mí, sobre vender la casa, sobre que yo era una carga inútil. Apaga eso, Chiara me gritó, pero yo subí el volumen. Cuando terminó la primera grabación, puse otra. Y otra. Semanas de planes para echarme de mi propia casa. Roberto se dejó caer en el sillón. Chiara, ¿todo esto es cierto? Roberto, yo solo pensaba en nuestro futuro. En el futuro de Sofía. ¿Grabando conversaciones privadas? Esto es ilegal. Chiara se dirigió a mí furiosa. No, Chiara. Lo ilegal habría sido lo que ustedes planeaban hacerme. Saqué el teléfono y marqué un número. Licenciado Hernández, necesito que venga a mi casa. Tengo visitas no deseadas que se niegan a irse. No puedes echarnos. Roberto es tu hijo. Roberto es mi hijo, pero tú no eres mi hija. Y esta es mi casa. Roberto se veía destruido. Mamá, yo no sabía que papá había grabado esas conversaciones. Pero sabías lo que estaban planeando. Sabías y no me defendiste. Chiara me dijo que era por tu bien. Roberto, ¿escuchaste las grabaciones? ¿En algún momento mencioné tu bien? ¿O solo hablé de quedarse con la casa? Roberto no pudo responder. Chiara cambió de táctica. Está bien, Petra. Te puedes quedar en la casa. Pero vamos a vivir aquí contigo. Como familia. No. ¿No qué? No van a vivir aquí. Esta es mi casa. Ustedes tienen su propia casa en el ejido. Esa casa está en medio de la nada. No tiene ni pavimento. Entonces arréglela. Ustedes son jóvenes, pueden trabajar. El licenciado Hernández llegó 30 minutos después. Chiara y Roberto seguían discutiendo conmigo cuando él entró. Señora González, ¿cuál es el problema? Estas personas se niegan a salir de mi propiedad. El abogado se dirigió a Roberto. Joven, esta casa le pertenece legalmente a su madre. Ustedes no tienen derecho a estar aquí sin su permiso. Pero somos familia. Chiara gritó. La familia se respeta, le respondí. Y ustedes perdieron mi respeto hace mucho tiempo. Roberto finalmente se puso de pie.
Mamá, ¿de verdad nos vas a echar? Roberto, tú puedes venir a visitarme cuando quieras. Pero ella, señalé a Kiara, no es bienvenida en mi casa. No puedes prohibirme ver a mi suegra. Sí puedo. Esta es mi propiedad privada. Kiara me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así, vieja. Vas a necesitarnos algún día. No, Kiara. Ustedes me van a necesitar a mí. ¿Nosotros? ¿Para qué? Sonreí por primera vez en días. Porque cuando yo muera, esta casa se va a vender y el dinero se va a donar a la caridad. Víctor y yo ya lo decidimos. Ustedes no van a ver ni un peso. Era mentira, pero la expresión de horror en la cara de Kiara valió la pena. Roberto se veía devastado. Mamá, por favor. Roberto, hijo, siempre vas a ser mi hijo. Pero tienes que elegir. O respetas a tu madre o te quedas con una mujer que no respeta a nadie. Salieron de la casa sin las cajas que habían traído. A través de la ventana los vi discutiendo en la camioneta durante 20 minutos antes de irse. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Víctor, dormí en paz. Mi casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía vacía. Se sentía mía. Una semana después, Roberto vino solo. Se veía cansado, mayor. Mamá, ¿podemos hablar? Lo invité a pasar. Le serví café como hacía cuando era niño. Kiara está furiosa conmigo porque vengo a verte. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que eres mi madre y que siempre vas a ser mi madre. Que lo que hicimos estuvo mal. ¿Eso piensas? Sí. Papá tenía razón. Kiara me envenenó contra ti. Y yo fui tan tonto que la dejé. Roberto, yo no te voy a pedir que elijas entre tu esposa y yo. Ya elegí, mamá. Elegí hacer lo correcto. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Cómo está Sofía? Pregunta por ti. Kiara le dijo que estás enojada con nosotros. Nunca voy a estar enojada con mi nieta. Ella puede venir cuando quiera. ¿Y Kiara? Kiara puede venir cuando aprenda a respetar. Cuando se disculpe. Y cuando demuestre que ha cambiado. Roberto asintió. Va a ser difícil. Las cosas buenas siempre son difíciles, hijo. 2 años después, sigo viviendo en mi casa. Roberto me visita cada semana con Sofía. Kiara no ha venido ni una sola vez, pero eso ya no me duele. La casa ya no se siente demasiado grande. La llené de plantas, pinté las paredes de colores alegres, puse fotos de Víctor por todas partes. A veces, cuando estoy en el jardín que él plantó, siento su presencia. Sé que está orgulloso de mí. Sé que su plan funcionó. Víctor me enseñó que el amor verdadero protege, incluso después de la muerte. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse. Mi casa sigue siendo mi hogar, y yo sigo siendo su dueña.